Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Soy Tere García Ruiz y estoy muy emocionada porque hoy me llegaron, bueno, no hoy, ayer, me llegaron estos libros de Jonathan Ramos, Teología de la Teología y Crítica de la Razón Crítica, Historia y Metapolítica del Progreso. El autor Jonathan Ramos, con prólogos de Agustín Laje y Guillermo Ramadán. Es una obra. O sea, si usted quiere comprender qué nos está pasando en esta época y por qué nos está pasando lo que nos está pasando, tiene que leer este libro. Es un libro que ya en la descripción de este video usted puede conseguir muy fácil. Yo le voy a poner ahí todos los datos de Jonathan Ramos, incluyendo algunos datos de su currículum como filósofo, historiador, teólogo investigador, catedrático de la Universidad Católica de Salta en Argentina. Y bueno, tiene ya un mundo de gente que lo sigue. Somos miles de seguidores, 40,000 o más cuando usted vea este video, que lo estamos siguiendo porque estamos aprendiendo con él a pensar, a hacer un análisis crítico propositivo de la realidad con base en el pensamiento de filósofos de todos los tiempos, especialmente analizando en este caso, en el caso de este libro y de las cátedras que nos ha dado, cuáles son aquellos autores de los que los progresistas toman y también los liberales toman algunas de sus ideas para después utilizarlas, aplicarlas a veces bien y a veces mal, como manipulando el pensamiento, la tradición filosófica, para después pues llegar al punto en el que estamos ahora, con una gravísima pérdida de sentido de vida y con una ignorancia respecto de lo que es el ser humano. Y bueno, yo voy a leer y a hacer algunos comentarios, si es que puedo, porque está también escrito, también hecho, también fundamentado este libro, que es difícil hacer una presentación. Más bien quiero que disfruten conmigo la lectura de algunos fragmentos. Me voy, por ejemplo, al primer epílogo, porque tiene dos epílogos al final. Epílogo, Transhumanismo y Progreso es el segundo epílogo. El primero solamente se llama así, epílogo, y voy a leer la parte final como para abrir el apetito. Dice: desde el altar de la vanguardia, el progresismo también cree que debe enseñarle al pueblo a hablar. Si el progresismo intenta realizar una revolución cultural, ya que el motor de la historia es el cambio permanente y sin revolución no hay progresismo, el enemigo de esa revolución cultural es la tradición cultural de un pueblo. ¿Ven por qué nos va pasando lo que nos va pasando? Porque el motor de la historia, según el progresismo, es el cambio permanente y sin revolución no hay progresismo. Por eso, para los progresistas, el enemigo de su revolución cultural es la tradición cultural de un pueblo, de cada pueblo, y podríamos decir de Hispanoamérica. El progresismo debe estar en la vanguardia, eso es lo que ellos quieren, y nunca en la retaguardia. La avidez de novedades es el estilo y la moda su cenit. A nosotros nos enseñaron que la identidad surge de la negación del otro, de la diferencia con el otro. La derecha niega al indígena como bárbaro e inhumano. La izquierda a España como vil conquistadora. En el medio queda el mestizo, que está condenado a negar una parte de su esencia en pos de esta absurda dialéctica. De España nos quedamos con la Biblia y el derecho. Con los pueblos originarios tenemos la comunión con la naturaleza. Ella no es un jardín ni un código postal. Somos hermanos de todo lo que tiene piernas y patas y raíces, aunque claramente nosotros somos la parte más elevada de la naturaleza. Ella, dicen, no es extraña, ni una bestia indomable que hay que domesticar. Somos parte de la naturaleza y debemos cuidarla para cuidarnos. Esta relación de armonía con la naturaleza
y de respeto hacia la dignidad humana que nos enseña el cristianismo es la promesa de un futuro humano liderado por el criollaje. Entonces, como ven aquí en el epílogo, en esta partecita que les he compartido, Jonathan Ramos, el autor de este libro que estoy comentando, Crítica de la Razón Crítica, y lo comento para que ustedes lo consigan porque es muy importante que estemos al tanto de lo que nos está pasando. De paso, usted va a aprender mucho de filosofía, se le va a abrir el apetito para conocer a todos los filósofos que él menciona, porque la citación de filósofos es enorme, pone en diálogo a todos los filósofos de la edad antigua con el medioevo, con la edad moderna y ahora pues con la posmodernidad, ¿no? Con el progresismo. Y bueno, como ven, en esta última parte nos hace una advertencia importantísima. Hemos sido como violentados. Hemos sido como violentados. Aquí en Hispanoamérica somos criollos. Entonces, de España, dice Jonathan, tomamos la Biblia y el derecho. De los pueblos originarios, el amor a la naturaleza, el respeto a la naturaleza, el deber de cuidarla para cuidarnos. Y entonces hay una relación armónica con la naturaleza y el respeto a la dignidad humana que nos da el cristianismo. Ambos los hemos recibido. Ambos hacen que seamos quienes somos, criollos. Y en cambio, la revolución cultural pretende, ¿no?, considerar como enemigo a la tradición de la cultura de un pueblo. En este caso nosotros, los criollos. Y el progresismo quiere estar a la vanguardia y nunca a la retaguardia. Siempre está buscando las novedades. La moda es su cenit. Todo lo volátil que nos quita carácter, personalidad, reconocimiento del preciado valor de la naturaleza y sus leyes, de la enorme responsabilidad del ser humano con la naturaleza, con la casa común, diría Papa Francisco, y con el mismo ser humano, desde que nace hasta que fallece en forma natural, desde que es gestado, mejor dicho. Y bueno, Jonathan va a explicarnos en este libro que tiene, ahora les digo cuántos capítulos, 19 capítulos, con 2 prólogos, 2 epílogos, una enorme bibliografía, deliciosa bibliografía. Y bueno, vean esta portada. Qué bonita, ¿verdad? Muy significativa. Y tiene pues la aportación de Mané Tatulian, que escribe esto en la contraportada. Se los voy a leer y luego me voy al capítulo 4. El progreso de la modernidad era racional. Su telos culminaba en la mejora de la humanidad. El progreso fósil del progresismo es irracional. Se sale por completo de la lógica racional de la doctrina teleológica de la naturaleza. Sin pasado y sin futuro no puede haber progreso. Por eso solo nos queda la excreencia. No, la excrescencia, la metástasis de lo que crece más allá de sus fines. Entonces, cuando el progreso se vuelve un tipo de involución, resulta fundamental volver al ser, volver a lo que nos hace lo que somos, volver al subjectum. Y así como lo había hecho Heidegger trayendo hacia el frente al ser, metapolítica del progresismo, se refiere a este libro, Crítica de la Razón Crítica, pero ella menciona solo una parte del subtítulo, que es Metapolítica del Progresismo, arroja con una impronta meticulosa y poética la luz sobre el ser. Efectivamente, lo que Jonathan Ramos rescata es pues la verdad del ser, que nos participa de su ser, que nos hace ser quienes somos, seres humanos, trascendentes, autónomos pero con una autonomía trascendente, no solamente inmanente, y nos va explicando tantas cosas que hay que leer capítulo tras capítulo
a conciencia y subrayarlo y entenderlo y dialogarlo y ser autocríticos, porque si hemos sido cómplices del progresismo o de las consecuencias del liberalismo, es porque hemos sido ignorantes y este libro nos saca de la ignorancia. Voy a leer algo del capítulo 4, una buena teología que hicieron mala filosofía, ética o filosofía de la historia, Lutero, es decir, la modernidad, porque Jonathan Ramos nos ha explicado que Lutero como teólogo es buenísimo, como cristiano hay que vivirlo, pero para el ámbito político es mejor que no. Para el ámbito político él prefiere, para la dinámica social, para la justicia social, prefiere la doctrina social de la Iglesia Católica. Entonces, cómo se manipuló o se usó el pensamiento luterano para llevarlo al ámbito social, ¿no? Y se fue perdiendo la noción de pueblo de Dios en ese ámbito político, en la polis, ¿no? Entonces, bueno, no, nos ofrece fragmentos de textos de diferentes autores a quienes pone en diálogo de algún modo con Lutero y vamos aprendiendo, vamos entendiendo qué es lo que nos ha pasado y sobre todo asumiendo la responsabilidad de que la vida no nos pase por encima, sino que llevemos el control, tomando decisiones, porque no se puede caer en un idealismo, en el absoluto, en el sentido de que todo lo que sucede tiene que suceder así como es y forma parte de lo absoluto, pensando en Hegel, ¿no? En fin, vamos a leer. Para no confundirlos, mejor les comparto fragmentos. La división entre la vida interior, la fe, y la vida exterior, las obras, los sacramentos, genera el dualismo propio de la modernidad. En la vida interior, la filosofía va a encontrar el a priori universal, en la experiencia sensible solo encontrará la contingencia. La libertad es el refugio de la subjetividad frente a la exterioridad amenazante de las jerarquías, las obras y la tradición. La idea de libertad de Lutero oscila entre la indeterminación absoluta que él niega y la voluntad determinada que formula. Lutero, siguiendo la tradición agustino-franciscana, tiene una noción unívoca de libertad como potencia absoluta. Negada esta por la evidencia inmediata, no queda más que aceptar la esclavitud de la voluntad. Desde que se instala en la conciencia Europa la esclavitud del hombre, a causa de su estado de naturaleza corrupta por el pecado, la liberación será ideología. Esto último parece complejo, pero es que Lutero cree en la sola escritura y en la gracia de Dios. El ser humano es depravación y el ser humano es pecado y entonces aunque tiene libertad, la libertad la usa para pecar. Depende de la gracia, ¿no? Entonces es esclavo de su propia voluntad, de manera que vamos a leer esta última partecita. Desde que se instala en la conciencia de Europa la esclavitud del hombre a causa de su estado de naturaleza corrupta por el pecado, la liberación será ideología. Desde Europa el hombre lo que quiere, desde la Revolución Francesa y todos esos momentos, el hombre lo que quiere es, mediante la ideología, alcanzar la libertad que no consigue a través de su voluntad. La libertad negativa, según Lutero, consiste en la ausencia de toda coacción externa de la voluntad como lo es el pecado. La libertad positiva consiste en la proyección indefinida de los actos libres. Lutero nos dice, y abre comillas, el que persevera en la fe abraza la justicia, de modo que la justicia llega a ser suya, con el resultado de que todo cuanto esta persona hace, todo su vivir es justo. Por lo tanto, el que quiera practicar el bien y vivir una vida justa, tenga fe y aténgase a ella, y luego haga indiscriminadamente las obras que le vengan por delante en su quehacer cotidiano. Así tendrá la ventaja de no verse obligado a indagar y preguntar cómo estas obras llegan a ser justas. Ya lo son en el instante mismo en el que él las hace, claro, porque ha abrazado la justicia.
por la fe. Como vemos, la pregunta ética, cierra comillas ahí, y luego sigue. Como vemos, la pregunta ética sobre la naturaleza de la conducta queda relegada en pos del barniz con el que la fe cubre a las obras que se realizan indiscriminadamente al estilo de ama y haz lo que quieras de San Agustín. Lutero va a eliminar para la filosofía moral la pregunta material de los valores. Esta autolegislación de la voluntad recoge el voluntarismo de Scotto, en cuanto que la voluntad, para ser absoluta, no puede estar regida por mor de una ordenación a una ley establecida ad extra, es decir, al objeto de la voluntad, que es el bien natural. Este tipo de argumentación formalista, que prescinde de la ética material de los actos, llevará a Kant a desarrollar su ética puramente formalista, donde lo que cuenta es la intención. Y ya el tiempo y la historia harán validar esa intención. Y me salto algunas partes y sigo leyendo. El individualismo no puede generar una comunidad organizada porque la ética de Kant es muy individualista, es sumamente individualista. Entonces dice, el individualismo no puede generar una comunidad organizada. Kant no quiere renunciar al individualismo, por lo tanto necesita confiar en un orden espontáneo que cree una comunidad donde se articula la suma de los individualismos que en ella habitan. Y abre comillas. Poco imaginan los hombres, en tanto que individuos, en incluso como pueblos, que al perseguir cada cual su propia intención según su parecer y a menudo en contra de los otros, siguen sin advertirlo, como un hilo conductor, la intención de la naturaleza, que les es desconocida y trabajan en pro de la misma. Esta es una cita de Kant, ideas para una historia universal en clave cosmopolita. Este descuido de la pregunta por el caso, es decir, por la naturaleza de la conducta y por el bien común, nace con Escoto. Lo que desarrolla Lutero pasa por Kant y culmina en la doctrina de la astucia de la razón en Hegel. Y va explicando a cada uno y va poniéndolos en diálogo a lo largo de este capítulo. Y entonces continúo con este otro fragmento. Esta providencia con la que se resuelve el sentido de la historia da un giro metafísico en el concepto de historia, ya que los modernos ya no se van a hacer la pregunta ética tomista hacia dónde deberíamos dirigir la historia, sino la pregunta metafísica, hacia dónde se dirige inevitablemente la historia. Este es el postulado central de la filosofía de la historia que da origen a la metapolítica del progresismo, un estructuralismo que ya no concibe al hombre concreto como un sujeto libre que con su praxis hace la historia. Entonces, hay un Dios que dirige la historia, todo se vale mientras tanto, ¿no? Y esa fue la crítica de Althusser a Marx, que niega al espíritu absoluto, pero sigue creyendo que la historia tiene una dirección y preguntaba a Althusser, ¿y quién dirige entonces la historia? Pero Löwit señala con buen acierto que Marx fue ante todo un judío digno del Antiguo Testamento. El viejo mesianismo y profetismos judíos que permanecieron inalterados a pesar de 2000 años de historia económica, y la fe judía en una justicia absoluta explican la base idealista del materialismo histórico, bajo la forma de aparentes predicciones científicas. El manifiesto comunista conserva el inconfundible rango de la fe, la confianza ciega en la llegada de lo que se espera. Esta confianza en que la razón, aquí cito, es un fragmento textual, ¿no?, de Löwit. Y bueno, y sigo. Esta confianza en que la razón del espíritu absoluto reencauzará todo fenómeno de irracionalidad instrumental está presente ya en la idea de una historia universal desde un punto de vista cosmopolita, en Kant, de 1784. Allí nos dice Kant que no se imaginan los hombres en particular, ni tampoco los mismos pueblos, que al perseguir cada cual su propósito según su talante y a menudo en mutua oposición, siguen insensiblemente como hilo conductor la intención de la naturaleza que ellos ignoran.
hay predeterminación, ¿no? Esta dirección impartida como sentido de la historia por parte de la naturaleza será impartida por el espíritu en Hegel o por la predestinación en Calvino. Entonces van viendo cómo los pensadores han ido influyendo en el mundo de ideas. Bueno, sus ideas han influido en la gente abraza esas ideas, las toma como buenas, a conveniencia, ¿no? Como si fuera una miscelánea y cada quien toma la idea que más le conviene y van avanzando. La idea más cómoda ha sido que todo pasa porque así tiene que ser. Fluye, ¿no? Fluye. Se habla de fluir muchísimo. Esto que han escuchado en ambientes sociales comunes, cuando te dicen fluye, pues viene de ahí, de esas nociones, de esas ideas, de que todo pasa porque tiene que pasar y de que así son las cosas y de que ya todo llegará un día a comprenderse. La naturaleza puede ser vista, me salté algunas partes, es un capítulo que hay que leer con detalle, con cuidado, pero yo me estoy yendo a lo que puedo compartir aquí a través de este medio, para que después ustedes lo compren y lo estudien, ¿eh? La naturaleza puede ser vista, la historia escuchada, el progresismo no puede no ser hebreo, pero se vale de la estructura visual como técnica. Ortotext, a fin de tener en el proceso histórico el control a través de la astucia de la razón que es forjada como principio de razón suficiente en la historia al descubrir su sentido. La vanguardia hace teoría de la historia, es decir, técnica del discurso, del decurso. Ya no hay movimiento del soplo libre del espíritu, sino determinación histórica, maquinación. Lo vuelvo a leer. Así se lee la filosofía, ¿eh? No me asusta tener que volver a leer un párrafo y si fuera necesario yo lo leería 5 veces. Así nos pasa cuando estudiamos filosofía. La naturaleza puede ser vista, la historia escuchada. El progresismo no puede no ser hebreo, pero se vale de la estructura visual como técnica, ortotext, a fin de tener en el proceso histórico el control a través de la astucia de la razón, que es forjada como principio de razón suficiente en la historia, al descubrir su sentido. La vanguardia hace teoría de la historia, es decir, técnica del decurso. Ya no hay movimiento del soplo libre del espíritu, sino determinación histórica, maquinación. Es que fíjense cómo las cabezas podrían, los líderes, los cotos de poder, podrían aprovecharse de esa creencia, de eso que el vulgo ha aceptado, de que las cosas son como deben suceder y que pues las cosas pasan y tienen que pasar así como están pasando y que ya algún día lo entenderemos, ¿no? Entonces algunos abusan de eso, se aprovechan y entonces ya hay una tendencia a una determinación histórica, una maquinación. Si eso piensa la gente, pues hagamos con eso que piensa algo. Y entonces ya hay maquinación, ya hay poder. El historiador clásico pregunta, ¿cómo llegó a ocurrir tal cosa? El moderno, ¿hacia dónde vamos? Y esta ruptura se produce merced a la concepción cristiana del mundo. El historiador griego solo mira hacia el pasado. El profeta, en cambio, es vidente. En la caja de los males creados por Zeus, Pandora, descubre la prognosis, el futuro, que es la peor catástrofe para el griego, porque rompe con la unidad del tiempo cíclico. El futuro no puede ser nunca algo incierto que está por delante, sino como la promesa del eterno retorno. En cambio, las profecías hebreas forjaron el concepto de futuro y la noción de historia. Me salto algunas partes y vamos a esto. Los cristianos en general miran hacia atrás, al Nuevo Testamento. Por eso son conservadores. Los judíos hacia adelante. Para los cristianos, la línea de separación de la historia de la salvación no es un mero futuro, sino un perfecto presente, la llegada ya ocurrida del Señor. El ser, en cambio, como advenir presente, presentante, que va sido, es el cuadrante de una filosofía de la historia propia del horizonte cultural hebreo. Esto lo dice citando, por supuesto, a Heidegger.
ese semita protestante. Bueno, la fe cristiana fue sustituida en los tiempos modernos por la fe en la historia. Dios se inmanentiza y con Lutero la naturaleza se desacraliza y queda disponible para la técnica. Lo repito, importantísimo. Ya advertí al inicio de esto que Jonathan Ramos nos ha explicado cómo Lutero es buen creyente, ¿no? Pero para la política no funciona. Y han trasladado sus ideas, su pensamiento teológico a la política y pues así es que nos está yendo mal, ¿no? Los progresistas utilizan mucho del pensamiento luterano. La fe cristiana fue sustituida en los tiempos modernos por la fe en la historia. Dios se inmanentiza y con Lutero la naturaleza se desacraliza, queda disponible para la técnica. Me salto algunos párrafos y voy con lo que sigue. Occidente busca fundamentar un mundo espiritual capaz de realizar las metas de la libertad e igualdad sobre la base de dominar al mundo mediante la ciencia y la técnica y de producir riqueza a una escala cada vez mayor. El hombre ya no vive en la tierra, sino en la técnica. La técnica ha devorado la tierra. La ruptura con la tradición dio a la historia moderna su carácter revolucionario, rupturista. Cronos se come a su padre. La damnatio memoria es el culto del hombre moderno. Construye quemando, edifica demoliendo. Todo lo sólido se disuelve en el aire, no queda rescoldo en el aire que el capitalismo no pueda mercantilizarlo. Hasta se dieron el lujo de crear opositores de disidencia controlada que a merced de una buena oferta pueden vender modelos culturales, relatos o relojes, abortos o identidades. El capitalismo no puede no ser voraz, porque para ponerle precio al hombre tiene que quitarle valor. De Kant a Smith, el paso del cielo a la moneda, y detrás de la cortina solo el hombre hecho sujeto, el sujeto hecho estructura, la estructura hecha lenguaje, lenguaje, relato, el relato poesía, la poesía pintura de museo, museo destruido por una bomba musulmana que juega a Deus ex machina con la crítica de la razón histórica de Dilthey. Y sigue más adelante, unos párrafos después de esto. La reforma vino a representar en su calidad de movimiento de renovación religiosa todos los signos del fin del mundo. En Corintios 7:29 se lee: Os digo pues, hermanos, que el tiempo apremia. El acortamiento del tiempo es un indicador del fin de los tiempos que en Lutero reviste la forma de un signo visible de la voluntad de Dios y de hacer irrumpir el juicio final. Y aquí viene un concepto interesante, la aceleración del tiempo. La aceleración del tiempo. Es interpretada por la Revolución Francesa como una tarea de los hombres para alcanzar el estado ideal en la tierra, la libertad y la felicidad. No es en el más allá donde queremos la plenitud, dice. La igualdad, la fraternidad y la libertad plena se darán en esta vida, o no se darán. En este mundo este mundo no será más un valle de lágrimas, ni como dice Benjamín, un paisaje de ruinas. Walter Benjamin. Cabe destacar cómo el fundador de la economía política clásica, Adam Smith, interpreta la aceleración del tiempo que él ve en la división social del trabajo como la llave para alcanzar el bienestar general. Lo que constituía un monopolio del antiguo régimen eclesiástico sacramental era la interpretación escatológica de los tiempos futuros, pues se requería de una autorización oficial para publicarla. Sin este monopolio estricto no se entenderán las prohibiciones a la doctrina joaquinista del Tercer Imperio, ni el destierro de Juana de Arco o la muerte en la hoguera de Savonarola, que constituyeron lo que podría llamarse las profecías post-bíblicas. Bueno, al renegar el hombre de la presencia de Dios, la historia se reduce al conflicto entre voluntad divina y voluntad humana. La historia humana queda separada de Dios por cuanto el hombre mismo se separó de su Señor. La historia de Occidente fue dividida en tres grandes estadios:
Antes de la fe o infancia de la humanidad, en la fe o mayoría de la edad de la humanidad y el estado de senectud o bienaventuranza eterna. Esto con Comte. Iba explicando a profundidad a él y a otros autores. También están mencionados Nietzsche, Foucault y Marx, Occam, Scotto. Es que hay que leer este libro, hay que leerlo. El hombre se encuentra, según Lutero, absolutamente incapacitado para conocer la verdad y el bien, dada su corrupción intrínseca y los efectos no éticos del pecado. En consecuencia, de lo único que puede estar seguro el hombre es de su propia seguridad. La seguridad que es ontológica se convierte en certeza que es gnoseológica. Este es el giro hacia la modernidad. Como Lutero, después de él, analiza Joaquín de Fior, que no pudo prever que su propósito religioso de secularizar a la Iglesia se convertiría en las manos de otros en lo contrario, en la divinización del mundo, promovida por la transferencia del pensamiento escatológico a cosas no últimas, reforzando el ímpetu del impulso secular en dirección de una última solución de problemas que en su propio plano y con sus propios medios no pueden en absoluto solucionarse. Bueno, hay que leer el libro. Este capítulo del que leí fragmentos es el capítulo 4. Está centrado pues en Lutero, pero en todos los pensadores que a partir de Lutero, junto con Lutero o en torno a Lutero, fueron haciendo sus ideas y marcando la pauta de conducta en este mundo moderno y posmoderno. El progresismo, que parece que queremos ya tenerlo todo y armarlo todo, terminar de armar todo aquí. Entonces se vale de todo, como que a prueba y error todo se vale y al fin y al cabo la historia con Hegel llegará al absoluto y todo se compondrá, ¿no? Entonces, mientras se espera que todo se componga, pues cada quien hace lo que quiere y nos vamos haciendo daño y entristeciendo unos a otros. Se hace lo que quiere hasta abortar al ser humano. Y pues ya llegamos al extremo del absurdo, ¿no? Crítica de la razón crítica, historia y metapolítica del progresismo. Jonathan Ramos. Con prólogos de Agustín Laje y Guillermo Ramadán. Es una delicia y una gran responsabilidad tener este libro, porque al leerlo nos sentimos más comprometidos, porque una vez que nos queda claro por qué estamos como estamos, tenemos que buscar un camino de justicia, de alegría, de paz, de fraternidad humana, de respeto y abrazo de nuestra cultura, tantos años de historia, de cultura, de fe y razón que no podemos desechar. En la descripción del video están los datos de Jonathan Ramos y cómo pueden conseguir ustedes su libro. Otro día les comento Teología de la Teología, algún capítulo. El lenguaje de Dios. Jonathan Ramos. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima.